Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mientras que el Papa León XIV se encontraba en Madrid en visita oficial, nuestra invitada de hoy, una madrileña, considerada por muchos como la papisa de la danza contemporánea, se instalaba en el pabellón danza del Teatro de la Commune en Aubervilliers, a 2 pasos de París. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes, María Jordi. Larribot, bienvenida a Radio Francia Gracias. Internacional. Has venido maravillosamente acompañada por Juan Loriente, actor, compañero en escena desde hace muchos años. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Bienvenido Jordi. también a Muchas RFI. ¿Cómo te sientes, María, cuando te consideran la papisa de la danza contemporánea y la performance? Me hace gracia, me hace bastante gracia. Pero no le hago mucho caso tampoco. No te has cruzado con el Papa, no. Tampoco, ¿no? No. En todo caso, ya eres reina de España en tu pieza Juana Ficción ahí en Aubervilliers, ¿no? Sí. Por haber escogido el personaje de Juana, ¿cómo ha sido escoger ese personaje tan exótico de la historia española? Es verdad que es un personaje exótico porque es casi un personaje desaparecido y hecho desaparecer además también. Y además estigmatizado como loca, ya la llamaban Juana la loca. Lo cogí en el año 91, hice una pieza sobre ella que se llamaba El triste que nunca os vido. Para esa pieza conocí a Juan Loriente y desde entonces trabajamos juntos. Y luego, ahora en el año 24, fue un reencuentro con Asier Puga, que es el director de orquesta del grupo Enigma en Zaragoza, y quería hacer una colaboración conmigo. Entonces un día vino con el cancionero de Juana, el cancionero de la música que le regalaron a Juana y a Felipe el Hermoso en su boda, por las bodas. Y entonces con Alberto Cebolla hicimos una investigación de todas las músicas desde el siglo XV hasta antes de ayer, bueno, sobre todo desde el siglo XV, las antiguas, y las estudiaron para ver cómo se podían sacar versiones que hizo Iñaki Estrada y Álvaro Martín en la electrónica. Entonces, es toda una composición basada en las canciones que recibieron realmente ellos, desbrezado casi hasta el siglo XX y hasta que termina con música electrónica, con un dron muy potente. ¿Te has identificado con el personaje de Juana la loca? Porque no estaba tan loca, ¿no? Bueno, hay algunos estudios, no hay muchos estudios, hay algunos estudios que dicen que no estaba tan loca y que fue realmente un movimiento político para mantenerla en el poder que no poseía, porque se lo quitaron, pero tenían que mantenerla en vida, la podían haber matado, pero no, la encerraron. Y la encerraron como porque había que mantener una figura de reina aunque no reinara. ¿Te han llamado loca alguna vez, María? Sí, puede que sí. Sí. Los artistas nos llaman locos muchas veces. Hay que estar un poco loco, ¿no? Para subirse a un escenario y hacer coreografías. Bueno, depende de lo que entendamos por locura, pero bueno, hay que tener un poco de ánimo, sí. ¿Qué ha cambiado, María, en Larribot desde tu primera coreografía en el 85? Carita de Ángel, por cierto. Sí. Bello título para una coreografía. ¿Sabes? Es el título de una canción de Bonet de San Pedro. De Bonet de San Pedro, sí, un bolero, que el título, o sea, que el texto de la canción hablaba de una carita de ángel y tal, muy bonito. Y yo hacía una coreografía siguiendo el texto de la canción, que era muy Tenías muy, poco más de 20 años y carita de ángel, imagino, ¿no? Sí, tenía como, 22 o así. ¿Qué significó para tu trayectoria instalarte en Ginebra, en Suiza? Pues mira, yo venía de Londres y antes habíamos estado en Madrid. Digo habíamos porque hablo con Gilles Jobin, que ha sido mi marido durante 20 años, coreógrafo, y cuando vivíamos en Londres decidimos que nos mudábamos a Ginebra, que es la ciudad donde él se formó, y su país, porque es suizo. Y la verdad es que lo que me ha dado Suiza y Ginebra ha sido medios y muchísimo apoyo para crear, y espacio, lugar, cariño, reconocimiento, muchas cosas. Porque el panorama de la danza contemporánea en España es más bien desolador, ¿no?
¿o no? Bueno, sube y baja, sube y baja, y sube y baja desde los años 80, que desde yo tengo conciencia, se abren nuevos centros, se vuelven a cerrar, se abren nuevas vías, se vuelven a cerrar. Es decir, lo que pasa en España es que no hay una continuidad política y una voluntad política suficientemente fuerte y potente para que tenga una continuidad de 30, 40 años, como puede ocurrir a lo mejor en Europa, en Francia. Los centros coreográficos franceses, por ejemplo, tienen 40 o 50 años ya. Esas cosas no ocurren, entonces es muy agotador para los artistas, no solamente los artistas, programadores, para las directoras de teatro, para todos los que estamos en el mundo cultural. Ese vaivén discontinuo pues mata muchas cosas que crecen muy buenas y que no permite la continuidad. No es fácil, realmente. Hace unas semanas teníamos aquí en el programa una bailarina, coreógrafa argentina que ganó un premio, el premio RFI Radio Cultura de Buenos Aires, Margarita Baile, que bailaba maravillosamente a sus 83 años. ¿Qué significa para un bailarín el paso del tiempo? Quizás saber adaptarse a las nuevas limitaciones que aparecen. Sí, quizás es eso, es saber que a lo mejor el trabajo, el arte, no tiene forma, sino que va teniendo forma contigo y con tu cuerpo. Y hay que aceptarlo y además continuarlo. Es decir, vuelvo a lo de la idea de antes. La continuación para mí ha sido una obsesión siempre. Es decir, admiro profundamente a Margarita y que con sus 83 años siga bailando me parece un regalo. Por supuesto, para todos, realmente. Sí. Pero cuéntanos, ¿qué es este pabellón danse que te ha propuesto el Teatro de la Commune en Aubervilliers, en el marco de los encuentros internacionales de danza de Seine-Saint-Denis? Sí, es una colaboración entre los Saint-Denis y la Commune, y es una proposición que hacen creo que 4 pabellones al año, y 2 de ellos han sido danza. Y Marc Grosnier, que es el que me invita y que programa conmigo, quería que habláramos sobre el folclore. Y el folclore es algo es algo que está estigmatizado casi como algo nacional o patrio. Y entonces yo he querido hacer un folclore que fuera mucho más subjetivo, y lo he llamado Mi Folclore, y he invitado a aquellos artistas que están muy, muy, muy pegados a mí y que casi han sido como hermanos de vida. Es una carta blanca, finalmente. Es una ¿no? carta blanca, sí. ¿Quiénes son tus invitados en esta carta blanca? He visto que Olga Mesa presentas una mesa propia. Sí, Olga Mesa presenta una mesa propia, que es una pieza dedicada a su madre poeta, Marián Suárez, que desapareció hace 10 años, con la que tuve una relación artística muy, muy potente. Y con Olga, Olga es mi mejor amiga desde que teníamos 16 años. Hemos hecho todo juntas, estudiar, coreografiar, bailar, todo. Y esta pieza es muy poética y muy, muy bonita. Y hace mucho tiempo que no venía Olga a París, y me parecía importantísimo invitarla y presentar este trabajo. Es que es su último trabajo. Fue nuestra invitada hace más de 20 años aquí en este programa. Con Suite Dernièrement. Fantástica pieza también, sí. Presentas también una de tus piezas distinguidas, la número 59, a dúo con Juan Loriente. Vuestra colaboración es un verdadero triunfo de la libertad, ¿no? Que era el título de una de las coreografías que hiciste. ¿Cómo conociste a Juan? Juan le conocí él estaba haciendo de actor, yo creo que era una obra de Carlos Marquería, y atravesaba la escena corriendo con un dedo en alto. Y cuando le vi dije, ese es mi chico. Y entonces me fui a verle y le dije, ¿tú quieres trabajar conmigo y tal? Y no sé qué. ¿Qué pensaste, Juan, cuando la conociste? ¿Que estaba loca, quizás? Bueno, ahí empezamos, fuimos a su estudio, y me acuerdo mucho de los primeros ensayos, que para mí es como que me explotaba la cabeza cuando María me daba sus explicaciones, y para mí era un mundo desconocido totalmente, no solo por la danza, sino por la cabeza. Y es como siempre digo, que me abrió la cabeza, me llevó a un mundo desconocido. Y me sentí muy a gusto. Juan, habías trabajado también con otro loco increíble, Rodrigo García. Sí, también. Sí, ¿Cómo fue tu trabajo con Rodrigo? Fue muchos años, ¿no? Muchos años, sí. Bueno, seguimos. Este enero hemos hecho un vídeo con un concierto de saxo, y somos amigos y seguimos trabajando. ¿Y cómo ha sido? Pues como con María o como con Óscar Gómez Mata, siempre yendo hacia el límite, hacia lo desconocido, hacia la perfección que uno crea, que es para mí lo que tiene María. Ella crea su mundo, y entrar en ese mundo, en el tiempo musical, en el tiempo corporal, porque tú lo ves y puedes pensar, bueno, es así. No, es que tiene su tiempo.
Y con Rodrigo era igual, los textos todo había que hacerlo en el límite, o sea, es llegar a un límite delicado. La pieza que hiciste con la Ribot, El triunfo de la libertad, es una pieza en la que no pudimos vernos en el Centro Pompidou, porque no salía esa escena, ¿no? Ese es el límite de... Bueno, ahí pasamos el límite, porque ¿cómo se puede hablar en el arte de la libertad? ¿Cómo se puede hablar con cuerpo de la libertad? El cuerpo desaparece. O sea, la única manera, el cuerpo se muere. Entonces, para nosotros, y para mí concretamente, el triunfo de la libertad es sin cuerpo, es espíritu, es no materia. Y llegamos a esa conclusión y para mí fue algo muy, muy... O sea, que yo cuando me muera, esa pieza sigue siendo igual. Y entonces... Por supuesto. No había nadie en escena, pero había texto, y el texto sigue siendo muy importante para la Ribot también, como en los cartones de Lochin Hall, Sí. en los que se podía leer Gaza Party o Emigrantes, se vende emigrante. Sí. El texto es importante también para la danza. Sí, bueno, para mí sí. No sé si para la danza en general, pero para mí sí. Y esa pieza específicamente es una pieza muy política y muy dura, que el otro día la hicimos en la Ménagerie de Verre, ici en París, y que sorprendentemente nos dimos cuenta que el mundo en 20 años podía seguir leyendo los mismos horrores, ¿no? Pues se venden inmigrantes, los ilegales arriba, Gaza Party, y que ha cambiado poco el mundo a ese Era nivel. casi profética, ¿no?, vuestra pieza. Sí, lo malo que es que no es ni profético, es que ha sido así siempre y será. Ese es el problema. Tu relación con el público ha sido siempre más directa, sobre todo en tus piezas distinguidas. Subías al público al escenario, ¿no? Increíble, increíble. Bueno, sí, nunca ha habido cuarta pared en mi trabajo, nunca. Desde el principio, en las piezas distinguidas y con el striptease y todo, no había cuarta pared. Y sigue sin haberlo. Lo que ha pasado en la medida de los años que han ido pasando es que el público ha venido conmigo al mismo lugar, el mismo suelo. Y entonces estamos a la misma altura. Como catalán nunca podré olvidar una de esas piezas, micro coreografías, el pan con tomate. Ah, claro, además es que se llama en catalán pan tomaquet. Pan tomate en catalán, imagínate. Pan tomaca. En Aubervilliers presentas junto a Juan Llorente tu pieza número 59 en el exterior del teatro, sí, cuando cae el sol, ¿no? Sin ninguna luz artificial, como hacía Shakespeare en su teatro El Globo ahí en Londres, ¿no? Sí. ¿Cómo se os ha ocurrido no usar focos ni luz? Mira, desde a lo mejor desde el año 21 que nos fuimos a la Academia de España en Roma y tuvimos que hacer una pieza y por una serie de circunstancias no se trabajó sin luz, porque, bueno, es un poco largo de contar, pero yo me acuerdo que pensé, pues no se enciende nada, se hace todo sin luz. Y entonces desde entonces descubrí que realmente era la forma más cósmica, fíjate, de hablar del cuerpo y de la danza, como unirte al paso del tiempo y al paso de y casi como con las estrellas, ¿no? Entonces, desde entonces siempre trabajo sin luz. Juana, por ejemplo, es una pieza al aire libre también, Juana Ficción, aunque aquí se ha hecho una excepción, se ha puesto la hemos puesto en un local cerrado, pero es excepcional, siempre ha sido al aire libre. Al aire libre con techo abierto que entra la luz y se hace de noche. Sí, bueno, con un claustro, o en un claustro, o en un sitio donde hay una verrier. Sí. Depende, pero se hace con la luz natural. Eso. Es decir, que el final de la pieza es cuando el manto de la noche cubre el cuerpo de Juana, porque Juan Llorente me está pintando de negro. Entonces desaparece ópticamente, simbólicamente y realmente. O sea, es que desaparezco de verdad. He visto algunas fotografías, hay como un color dorado, no sé si es el sol, el ocaso que produce. Es que, claro, es que eso es la pieza 59, perdona, me he ido al final de Juana, pero porque es que es una serie de piezas que van en serie en el sentido de que van una tras de otra y son todas, tratan todas de la materia, la pintura, y en el caso de la dorada, que es la 59, y la 60, que es la negra, tratan de la luz. Es decir, que la dorada es al final cuando ya no hay más sombras, que el sol se ha puesto, nosotros encendemos el fuego y es como un ritual. Yo me imagino que es un ritual entre vecinos, no importa en qué época de la vida, casi desde el Nerdental hasta hoy o hasta el futuro.
Juan Loriente, ¿qué representa para ti estar aquí en Aubervilliers con la Ribot, después de tantos años? Pues por un lado, como si no hubiera venido nunca, y por otro lado, toda una vida entera que se concentra el sábado pasado y el próximo fin de semana. Y con esta pieza, La Dorada 59, que para nosotros de alguna manera también ha sido un rito de paso hacia otro estado, pues muy importante. Que, mira, Jordi, María ha escrito un manifiesto que me gusta mucho, entonces no puedo leerlo entero porque no quiero, pero me gustaría que se escuche algo. Entonces lo leo un poquitín y después, en manifiesto escrito por la Ribot, se dice que el folclore es la sangre de la voz de todo un pueblo, y entiendo que se trata de un pueblo sin patria, sin fronteras, sin nacionalidad. ¿Cómo se pueden explicar aquellas realidades que desbordan lo decible? La tradición es aquello que ha permanecido siempre en forma silenciosa y continuada en nuestra identidad. Nuestro contexto cultural es un legado alterado por las manos de quienes nos los transmitieron, manos conocidas y siempre nuevas en el curso de la historia. No hay que dejar que la tradición se la apodere en algunos, ¿no? Eso es. Y que María en la Carta Blanca que ha tenido ha programado a más artistas, que has hecho Olga Mesa, Juan Domínguez, Luz Arcas, Piera Bellato, junto a Matilde Monier, pero también ha querido programar un cine palestino para que se entienda, para que se conozca. Bueno, la historia de Palestina y el sufrimiento de los palestinos hoy, ayer y antes de ayer, es decir, el genocidio terrible que estamos viviendo todos y que cada día va peor porque Israel no para. Terrible. Y entonces este cine se entremezcla con nosotros totalmente. Está en el hall 4 o 5 películas y luego hay una programación el sábado donde se entremezclan películas muy potentes, como por ejemplo Les Enfants de Arna, que es una película donde que en Jenin se montó un teatro para los niños y hace 2 años lo mataron, destruyeron el teatro y mataron a todos los que lo habían formado, que era Juliano Mercamis, que era un tipo muy conocido de teatro. Y luego hay muchas películas de Mustafa Abu Ali. Hay muchas cosas. También hay incluso películas que no son de palestinos, que son de americanos, pero que miran Palestina, como la película de The Mayor, que es casi una película cómica, muy buena y muy divertida, sobre cómo piensa y cómo vive el alcalde cristiano de Ramallah. Y luego hay muchas cosas del grupo ¿cómo se llamaba este? Espérate que lo voy a leer. Sí, el grupo Vansan, que es un grupo de los años 70 que se dedicó realmente a hacer documentales sobre Palestina para dar voz a este pueblo invisible. En fin, pues todo eso y mucho más lo tienen en el pabellón Danza La Ribot, en el teatro, que tiene lugar hasta el 13 de junio, en el Teatro de la Commune, Teatro de la Comuna, en Aubervilliers, al norte de París. Muchísimas gracias, María La Ribot. Muchísimas gracias, Jordi. Mucho éxito en todo este trabajo enorme que estáis haciendo. Muchísimas gracias, Juan Loriente, por haber estado con nosotros. Jordi, perdona, que has empezado diciendo que era papisa, ¿no?, de la danza. Y yo quiero acabar diciendo que es león, porque es león de oro de Venecia de danza. Entonces hay que completarlo. Que es... Leona, perdón. En fin, permíteme también que dé las gracias a Robin Cuisneau y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América. Ay. Desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, que se transmite en España también, gracias a UCL, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias desde todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.